Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Muy buenas tardes, estás aquí en Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Lobo y el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Rosario Casco Montoya, quien es presidenta de la Fundación René Avilés Pavila, Sociedad Civil. Y el motivo de su visita es porque queremos hablar con ustedes acerca del Museo del Escritor. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Marlene, muchas gracias por la entrevista. Pues estoy aquí a tus órdenes. Muchas gracias, doctora. La primera pregunta, ¿qué es el Museo del Escritor? ¿Cuándo se fundó? ¿Y cuáles son los objetivos que se siguieron con su creación? El Museo del Escritor se fundó en 2008 con una escritura formalmente constituida por 10 escritores que acompañaron a René, que este proyecto es un proyecto de la Fundación, es uno de sus proyectos más importantes de la Fundación que lleva su nombre. Y el objetivo del museo pues es preservar un poco toda la historia de los escritores, mostrar sus libros, mostrar sus letras, sus objetos personales, y ya como el libro, quién sabe, en algún momento a lo mejor ya va a ser una especie de una obra de museo con todo esto que está pasando en las redes sociales y en internet, y entonces por eso René decidió hacer este museo para preservar la historia de muchos escritores, los escritores más importantes del mundo, no solamente de México, sino también de todo el mundo. Está desde luego García Márquez. Esta es una caricatura realmente excepcional de Osvaldo Sagástegui, peruano, y aquí está la firma también de Gabriel García Márquez. La primera edición de 100 años de soledad y la edición conmemorativa de 50 años de 100 años de soledad, que también está dedicada, también está firmada. Yo le pedí que aquí pusiera para el Museo del Escritor, pero estábamos rodeados de gente y volví a poner para René Avilés, pero bueno, ese está dedicado al Museo del Escritor. Abajo está Sergio Magaña, que es, bueno, pues uno de nuestros principales dramaturgos. Realmente es un hombre que, una gran autoridad con sus obras dramáticas. Era un hombre peculiar, aguerrido, ingenioso, inteligente. Queda junto a Bernardo Berbinsky, un autor argentino porteño, muy exitoso también en su tiempo, que escribió novelas que realmente tuvieron muchos lectores en toda América Latina y que fue traducido. A Berbinsky lo conocí en Buenos Aires, pues debe haber sido alrededor de 1970 o 71. Ahí está una carta de él y uno de sus principales libros, Villa Miseria, también es América. A un lado está Juan Vicente Melo, parte de la generación de García Ponce, Inés Arredondo, en fin, escritores que ya he mencionado. Hay una carta de él y su libro La obediencia nocturna, una de las novelas de él, de los libros más significativos que tiene. Esa fotografía, esa me la dio él, y por el reverso, como muchas otras, está firmada. Para las personas que nos están escuchando, es muy importante que sepamos quién es René Avilés Pavila. Pues René Avilés Pavila fue un escritor, fue profesor universitario, periodista, y de todos ellos cumplió 50, casi las 13 vertientes en las que él trabajó, cumplieron los 50 años de trabajo ininterrumpido en esas 3 vertientes. Entonces tiene muchísimos libros, tiene novelas, libros de cuentos, ficciones, libros de recordanzas, en fin, y en el periodismo pues también hizo una larguísima trayectoria en periódicos como el Excelsior, El Día, El Universal, La Crónica, escribe en muchísimas revistas, en el Siempre. Esas son sus 3 giros que él trabajó. Si consideramos que 98%, 97% del Museo del Escritor es mi propio archivo, seguramente esta es una de las piezas más antiguas, porque no es que Carlos Fuentes tenga 80 y tantos, sino que cuando él publica La región más transparente, después de los días enmascarados, del éxito que tienen los días enmascarados, yo compro el primer ejemplar o uno de los primeros ejemplares de La región más transparente
en la edición del Fondo de Cultura Económica, Letras Mexicanas. Tendría yo unos 15, 16 años y lo fui a buscar a una librería donde estaba él firmando autógrafos. Entonces fui y quizá por lo novedoso, era yo un niño acercándome a un escritor que empezaba una carrera espectacular, nuestro único escritor cosmopolita, hizo a todos a un lado y me firmó el libro. Un libro que quizás sea uno de los primeros que un autor importante me va a dedicar. Después, en algún momento, cuando yo estaba en el suplemento cultural El Búho, en el diario Excelsior, me correspondió presenciar la pugna entre Paz y Krause en contra de Fuentes, y por simpatía, por afinidades probablemente, no muchas desde luego, decidimos como suplemento darle un apoyo a Carlos Fuentes. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Publicamos artículos, un sinfín de cosas sobre Carlos, y después, un par de meses después, nos reunimos a comer en México y le mostré uno de los dibujos con que habíamos ilustrado sus artículos, los artículos sobre él, y él me lo firmó también. O sea que este es un dibujo que a mí me gusta, así era en ese momento Carlos, que él firmó. En realidad hay muchas cosas de él. Está la primera edición de Aura, Enera, la primera edición de todos, hasta de Gringo Viejo, de libros más recientes, ¿no? Carlos Fuentes pues es uno de los grandes narradores mexicanos, y entonces bueno, pues lo tenemos por aquí y también anda por el otro lado, de tal manera que él sí está muy bien representado. Siempre se habla del Museo del Escritor, pero hay una figura muy importante que está del lado de la creación de este museo. Es la figura del escritor René Avilés Fabila. Para quienes no lo conocen, ¿cuál fue su legado? ¿Cuál fue su intervención dentro de este museo? Le interesaba más su carrera de escritor. Él durante toda su vida, aparte de que escribió cerca de 40 libros, en los cuales hay novelas, libros de cuentos, libros de recordanzas, libros de memorias, ahí acumuló muchísima información, tuvo contacto con muchos escritores, y él siempre acumulaba sus libros, sus dedicatorias, siempre estaba buscando que sus amigos, básicamente todos fueron sus amigos o conocidos, le dedicaran los libros. Entonces, ya que tenía muchísima información, objetos personales de muchos escritores, se le ocurrió formar el Museo del Escritor. Y ahí invitó a varios compañeros escritores para que juntos formaran el museo. Y este museo está con escritura ante notario público de 2008, que fue la fecha en que se fundó el museo. A partir de su fundación, ¿el museo cuántos años estuvo activo y el por qué ya no lo está? ¿Cuáles fueron los motivos? Él estuvo buscando durante mucho tiempo que hubiera, sobre todo, se lo quería entregar al gobierno del Distrito Federal, pero nunca hubo mayor interés. Tú sabes perfectamente que la cultura es el patito feo de toda la administración pública. Siempre que hay recortes, recortan en cultura porque no la consideran importante. Entonces, René precisamente por eso fundó, y luego en la delegación Miguel Hidalgo llegó el licenciado Demetrio Sodi de la Tijera, quien a él sí le interesó instalar el museo, y se instaló de 2011 a 2015 en la delegación Miguel Hidalgo. Ahí estuvo, fue una inauguración muy maravillosa y estuvo presente buena parte de la cultura en México. Y en 2015, cuando ya llegaron otros a la siguiente administración, vimos que ya no tenían interés, empezaron a intentar robar algunas piezas del museo, ya no había vigilancia, ya no había limpieza, entonces decidí embodegarlo en lugar de perder algunas piezas importantes del museo. Por eso lo quitamos, por falta de interés. Y buscamos otros lugares. René buscó todavía en vida, buscó quién se hiciera cargo del museo y nunca pudo lograrlo. Actualmente la fundación, la cual usted representa, la Fundación René Avilés Fabila,
¿Cuál es la intención de rescatar este museo, si hay algún interés, o cuál podría ser el futuro de este museo? Bueno, el interés es otra vez ponerlo en funcionamiento. Yo estoy ahorita en contratos con los Rotarios de México. Parece que están muy interesados en ellos ponerlo a funcionar. Ya tienen a una persona que se llama Alfonso Muñoz Cruz, que lo quiere instalar, él dona o permite que se instale en unos terrenos que él tiene de la zona arqueológica de Teotihuacán. Entonces, hay muchas posibilidades de que allá se instale el museo, lo cual a mí me interesa por 2 razones. Primera, porque ya se pone a funcionar, que es lo que René realmente quería, que estuviera en funcionamiento para el conocimiento de todo el público, ¿no? Además, se me olvidó decirles que también tiene cerca de 20,000 libros que forman parte de la biblioteca del museo. Entonces, todo eso se daría en comodato a los rotarios para que lo pusieran a funcionar ahí en Teotihuacán. Y la segunda aspecto que a mí me interesa es que se descentralice. Entonces, yo creo que es importante descentralizar la cultura y lo que a mí me está interesando es que les guste la cultura, o sea, tengan ese interés por la cultura, que en la parte política y administrativa gubernamental no les interesa la cultura porque la consideran muy elitista, sobre todo la cultura de escritores, de los escritores más famosos de México y del mundo. Doctora, dentro de este museo se guarda un gran acervo de libros, como usted bien lo menciona, y esos libros, la mayoría fueron autografiados por los mismos escritores. ¿Autores de qué tipo están representada su obra en este museo? Todos los libros que están en el museo son primeras ediciones y dedicados por sus autores. Hay más de 70 libros dentro del museo, independientemente que en la biblioteca hay casi 3,000 libros dedicados, todos obviamente a René, porque era el que coleccionaba los libros. Y bueno, pues tenemos desde García Márquez, Saramago, Octavio Paz, Vargas Llosa, Carpentier, Ali Chumacero, Juan Rulfo, Arreola, Carlos Fuentes, Enestrosa, Elena Garro, Beatriz Paredes, Beatriz Escalante, Óscar de la Borbolla, jóvenes como, bueno, no tan jóvenes, ya ahora ya no son tan jóvenes, como José Agustín, Juan Tobar, Elizondo. Pues todos tenemos la mesa del Centro Mexicano de Escritores, donde pasaron todos los escritores de México, Monsiváis, La China Mendoza, todo el mundo pasó por ese centro y entonces yo creo que están los más representativos escritores mexicanos e internacionales, latinoamericanos básicamente. En este contexto de la escritura, sabemos que la literatura es una puerta al conocimiento, es una puerta al saber, es un rescate del patrimonio, es un rescate de la cultura, porque al final de cuentas las personas quienes se acercan a la literatura pues se enriquecen y abren un mundo total. Desde su perspectiva, ¿por qué es importante fomentar la lectura y por qué es que el Museo del Escritor durante mucho tiempo ese fue su objetivo, fomentar al final de cuentas la lectura y el acercamiento de la literatura de quienes lo visitaban? Pues en general yo creo que la cultura es un elemento importante en el mejoramiento del espíritu, de la calidad de vida, del conocimiento. Entonces la idea de tener este museo es que sea un museo vivo, un museo donde tengan conferencias, mesas redondas, donde se hable de literatura, donde se presenten libros, donde incluso se den becas como lo hacía el Centro Mexicano de Escritores. Todos estos que yo te comenté, pues ahí hicieron muchos de sus libros más importantes a través de la beca que el Centro Mexicano de Escritores daba durante un año y después publicaban los libros. Entonces, esas son las tareas que queremos que siga haciendo el museo, para que sea un museo vivo, que haya exposiciones temporales, que siga ampliándose, trayendo muchos más escritores. Entonces, es un museo que puede crecer hasta donde uno quiera, ¿verdad? Pudiera ser hasta infinito porque hay muchos escritores que van haciendo su obra y que pueden irse incorporando al museo. Es una forma, creemos que muy importante para mejorar la calidad de vida y el espíritu, sobre todo, de la gente, de la población. Y por eso queremos sobre todo orientarlo a los jóvenes, que en lugar de estar haciendo otro tipo de actividades más peligrosas, dijéramos, se dediquen y encuentren en la cultura y en la educación una forma mejor de tener otro nivel de vida, otra calidad de vida. Y para quienes nos están escuchando, estamos ahorita platicando con
la doctora Rosario Casco Montoya, quien es presidenta de la Fundación René Avilés Fabila. Esta fundación hace honor, de hecho fue creada por el escritor. Nosotros, los dos la constituimos precisamente para eso, para preservar, pues no solo y trabajar sobre la obra de René, sino también de otros escritores. Aquí en la Fundación, ahorita ya no estamos dando cursos, pero dimos cursos de literatura, de creación literaria, hicimos presentaciones de libros, mesas redondas, también exposiciones, porque también la cultura también son los pintores, es un concepto amplio de cultura que manejamos aquí en la Fundación. Entonces podemos, periodistas también, incluso dentro de la biblioteca del museo también hay muchos libros de periodismo, por la otra vertiente que yo les comentaba de René, de periodista, que también está muy asociado al escritor. En esta carrera tan reconocida del escritor René Avilés Fabila, quien fue un escritor periodista y catedrático también universitario, desde luego que su gran acervo de cuentos, novelas y sobre todo que es un personaje que a quien se le conocía es mejor conocido como el Búho, y a mí me parece que es muy importante destacar este dato porque quienes no lo conocieron, bajo este seudónimo o el Búho, cómo se ha rescatado este legado del escritor. Muy emblemático el suplemento El Búho, y que duró 13 años, se publicaba cada 8 días, y los principales también escritores escribieron ahí. Entonces ese es su principal, por eso le decían El Búho, porque tenía muchos gustos, coleccionaba de pinturas, de grabados, y mucho de ese trabajo que hizo en el Excelsior, precisamente se obtuvieron de ahí muchas de las obras que están en el Museo del Escritor, como son los grabados, los dibujos que hacían caricaturistas del Excelsior, que era de García Márquez, de todos ellos, de todos los que les mencioné, prácticamente hay grabados en el Museo del Escritor. Tiene fácil 100 grabados en el Museo del Escritor. Y además, después de que salió del Excelsior, formamos la revista que se llamó El Búho también. Y esa revista duró 200 números, que se imprimía cada mes, y se regalaban 5,000 ejemplares mensuales precisamente para divulgar la lectura. Y ese es el legado de René. Todas las revistas están en línea en la página web de René, que es reneavilesfabila.com.mx. Ahí pueden visitar la revista, sobre todo. El suplemento no está digitalizado, el suplemento se puede consultar aquí en la Fundación. Y ahí está el legado, también tiene su página web. En su página web, pues ahí está todos los libros que escribió, las crónicas, reseñas que se han hecho de sus libros, algunos artículos de René que son importantes durante su vida creativa. Y, en fin, esa es la forma de preservar la memoria, dijéramos, y el trabajo creativo de René. Muy bien, doctora. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con más del Museo del Escritor. Está con nosotros la doctora Rosario Casco Montoya, quien es la presidenta de la Fundación René Avilés Fabila. Ya volvemos. La comida mexicana está llena de experiencias y anécdotas que unen a la familia. Es una tradición que se transmite a través de Sabores de México Legendario. Escucha a Hani Itzel todos los martes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Te platicará de los colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario es una serie radiofónica que muestra por qué la comida de nuestro país es tan importante en las películas, en las revistas, en los libros y más. México Legendario, la puerta a la cultura.
Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Bueno, pues ya regresamos aquí a Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy estamos en el Museo del Escritor. Nos visita la doctora Rosario Casco Montoya, quien nos está hablando sobre la creación del museo, el por qué se detuvieron sus actividades y las posibles actividades que se retomarán en un futuro, pero sobre todo la importancia que tiene la literatura y sobre todo las repercusiones en la cultura. Y en esta cuestión a mí me gustaría preguntar, ¿por qué considera que en México se dificulta el difundir la cultura mexicana? Sabemos que en este caso la tarea, la labor del escritor René Avilés Favila pues fue promover la cultura con la sección del Búho, como usted nos platicaba en el Excelsior, donde invitó pues a varios escritores, donde difundía y acercaba la cultura, pero son pocos los espacios que se dedican a esto. Usted, desde su punto de vista, ¿por qué considera que en México no se invierte en la cultura? Pues yo creo que por ignorancia, porque no le ven una beta, dijéramos, política, malamente, porque también la tiene. Yo creo que es muy importante que se hiciera una gran campaña para mejorar el nivel educativo de la población. Tenemos todos los problemas porque somos un país subdesarrollado y subdesarrollado mentalmente. Entonces no le damos la importancia que tiene como en otros países, en los países desarrollados, en donde sí invierten mucho en cultura, invierten en educación, que forma parte, la cultura forma parte de la educación, y es por ignorancia para mí. Ningún político realmente cree que tiene una importancia fundamental la cultura. Los suplementos culturales prácticamente han desaparecido casi todos. Antes era una delicia encontrar en cada uno de los periódicos un suplemento cultural en donde encontrabas sonetos, cuentos, viñetas, encontrabas una cantidad fantástica. Ahora todo es la nota amarilla, los asesinatos, las muertes, le dan más importancia a otro tipo de elementos que a la cultura. Y para mí es básicamente por ignorancia. Con relación a la revista El Búho, ¿cuál era la función de esta revista y el por qué desafortunadamente también, como usted dice, ya no está? Igual, difundir la cultura y dar espacio, dar difusión a los escritores, a los pintores, a los poetas, en general a la gente que quiere escribir sobre cultura, que quiere escribir sobre cosas que ya no hay espacios para publicar. Entonces se terminó porque a la muerte de René yo ya no pude seguir con la revista, llegué hasta el número 200 y bueno, son proyectos que se terminan, muchos de ellos se terminan con la muerte precisamente de su fundador. Yo de todas maneras sí estoy buscando la preservación de su memoria y de sus actividades a través del museo, pero hay otras que nos cuestan mucho dinero, o sea, ya al no tener los ingresos de René, pues ya no se pudo mantener la revista. Entonces ya por eso terminamos en el número 200, terminamos en diciembre de 2018 y ahí está la revista digital para quien la quiera consultar, pero hay proyectos que se van acabando, ¿no? Ya no hay quien lo siga porque ese proyecto lo pagábamos René y yo con nuestros ingresos. Entonces no todo el mundo, no tuvimos, algunos anuncios teníamos, nos daba Conacult algunos anuncios, pero ahora ya no están dando anuncios, ya no hay absolutamente ninguna forma de buscar recursos para hacer una revista. Y pues todo eso se está acabando porque no hay forma, no hay presupuesto personal que pueda mantener una revista de ese tipo. Doctora, ¿qué relación tiene el Museo del Escritor con el Centro Mexicano de Escritores? No, el Centro Mexicano de Escritores también es otra institución que terminó. O sea, a los 50 años del Centro Mexicano de Escritores se acabó, pues no, ya no recuerdo exactamente, pero hace más de 10 años que ya el Centro Mexicano de Escritores ya no existe y todo se va acabando precisamente por falta de apoyo, porque muchas de estas instituciones se funcionan por aportaciones que dan distintas instituciones. Es lo que está pasando ahora con muchos fideicomisos, que en el momento en que se extinguen, pues ya se acaban las funciones, porque no hay forma de mantener y de seguir pagando lo que antes se subvencionaba con apoyo oficial. O sea, al no tener muchos de esos apoyos, por lo que muchas buenas obras e importantes
actividades dejan de tener su función. Se acaban porque ya no hay ningún interés político y la sociedad civil sí puede hacer algunas cosas, pero no todo. O sea, siempre tiene que participar los gobiernos estatales, municipales y el federal, cosa que ahorita no está sucediendo, y menos en cultura. Y eso es una gran pérdida porque al final de cuentas pues los museos siempre dan una riqueza cultural, siempre están mostrando esas historias, esas leyendas, esas anécdotas que se encierran quizá desde su fundador o sus fundadores hasta quienes participan dentro del museo, en este caso pues los escritores que ustedes nos mencionaban. Y a mí me gustaría que si nos puede compartir alguna anécdota, alguna experiencia con relación al Museo del Escritor que usted recuerde, que le llene de emoción, que nos pueda compartir acá con el público. Más bien que anécdotas es que mucha gente no se explica qué puedes encontrar en un Museo del Escritor. Dicen, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Pues pueden encontrar muchísimas cosas. Es interesante observar la letra del escritor, cómo hace sus dedicatorias, cómo escriben, ver las portadas de los libros, unos libros bellísimos, ver los objetos de los escritores, sus plumas, algunas prendas. Tenemos ahí un chaleco, por ejemplo, de Rubén Bonifaz Nuño, que era una gente que se vestía muy bien, muy a la antigua, con su reloj de oro, su leontina. Entonces, es interesante que ver al escritor, dijéramos, de carne y hueso, ¿no? O sea, que cómo se vestía, cómo actuaba, cómo hacía, que era igual que todos, ¿no? Nada más que con un cerebro y una inteligencia dotada y con una cultura excepcional, que eso es lo importante que podemos ver en el museo. Aparte, hay cosas muy bellas de párrafos, frases que extractamos de sus libros, y es una forma de mejorar tu cultura y tu conocimiento de nuestra literatura. Entonces, así como anécdota, no me viene a la cabeza ahorita ninguna en especial, sino que realmente es un museo muy bello, es un museo muy bonito, y bueno, pues esperamos que pronto esté otra vez de pie y para siempre, sobre todo porque nosotros ya estamos buscando la forma de que esté dentro de la sociedad civil, más que esté a cargo de un gobierno, sí con apoyo de los gobiernos evidentemente, pero no encargados los gobiernos para que lo mantengan o que lo preserven, porque ahora, sobre todo en esta administración, vemos menos apoyo para la cultura. Aquí se está confundiendo la cultura con el entretenimiento, entonces buscan crear o presentar más espectáculos que cultura que les deja más a la gente, más entendimiento, más conocimiento que el espectáculo. Entonces, mientras tengamos ese concepto de lo que es cultura, pues no vamos a avanzar grandemente. Doctora, si algunas personas quisieran conocer de este museo, si bien ahorita no está activo, no está físicamente, nos mencionó que se podrían ver en páginas, en videos, ¿en dónde más podrían acercarse para disfrutar de este acervo? Está la página del museo que se llama www.museo.org.mx. Ahí hay muchos videos del museo en donde pueden ver partes de este acervo y artículos que se han escrito sobre el museo. Yo creo que es una forma de que se pueden acercar y esperemos que el próximo año ya esté en pie este museo. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. El día de hoy quisimos dar un recorrido al pasado, pero también el preocuparnos por estos museos que de pronto desaparecen y que realmente tienen gran riqueza y que tendrían que rescatarse. Y bueno, pues al final de cuentas es importante también conocerlo y ver también los problemas que tienen que ver con la gestión cultural. Y al final de cuentas esperemos que, como usted lo dice, el próximo año el Museo del Escritor, quien está resguardado por la Fundación René Avilés Favila, pues vuelva a salir al público y que tengamos ese gusto por disfrutar la obra y conocer pues todo lo que se puede admirar en dicho museo. ¿Algo más que quiera agregar, doctora, respecto al Museo del Escritor? Que lo sigan difundiendo, aunque no esté físicamente expuesto, pero yo estoy segura, tengo confianza en que el próximo año íbamos a lanzar una gran campaña para que la gente lo conozca y lo apoye y apoyemos otros museos, efectivamente, como dices, que quién sabe qué va a pasar con esta pandemia, qué va a pasar con muchos museos que pues por obvias razones están cerrados, no sé cuáles vayan a
ya permanecer cerrados o cuáles pueden ser abiertos otra vez. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Esperemos que el próximo año también estén con nosotros dándonos pues la noticia de que este museo ya se ha abierto. Sin duda, eso espero, y muchas gracias por la entrevista, y ustedes pues sigan haciendo su labor, que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Yo me despido de Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente, Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.